Miguel Rodríguez Torres había sido desde el inicio del mandato de Nicolás Maduro el factor que había dado la cara por el gobierno, si se le puede señalar así, en materia de seguridad ciudadana, que es entre las dos preocupaciones más importantes que tiene el venezolano. Es decir, buena parte de la evaluación de la gestión del presidente Maduro deriva de la impresión que se pueda tener sobre su actuación en esta área, que es el control de la criminalidad. Para el momento en que Maduro asume, hay que recordarlo, su primera promesa fue afrontar el delito. Y para eso pues sale el general Néstor Reverol y asume Miguel Rodríguez Torres, que era un oficial básicamente especializado en el área de inteligencia. Y bueno, más de un año de esto, de su gestión, con Patria Segura como principal marca, si lo podríamos decir así. Y bueno, uno consideraría que cuando un gobierno saca a un funcionario de esta talla, es decir, el ministro de Relaciones Interiores, eso debería ser por una evaluación de su gestión, sobre los éxitos y deméritos de lo que él pudo hacer al frente de la cartera. Pero nosotros sabemos que en este caso eso no fue así. Es decir, el tema de la evaluación de la gestión, de la eficiencia, no era un punto relevante a la hora de tomar la decisión, debido precisamente a la coyuntura en que esta decisión se toma, que es los días post operación en el edificio Manfredini, es decir, el ataque al colectivo Escudo de la Revolución y al frente 5 de marzo, y todas las consecuencias que esto pudo traer. Hay que decir que la salida no es nada más de Rodríguez Torres, sino tal y como lo habíamos adelantado a través de la cuenta Twitter, que esto iba a traer una consecuencia muy clara en la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y ya el fin de semana ya trascendió que parte de esta directiva también será cambiada. ¿Por qué sale también la directiva del 6CPC? Porque precisamente estamos hablando de una secuela de la operación que se llevó a cabo en la Avenida Sur 4 en el edificio Manfredir en la segunda semana del mes de octubre, 7 de octubre si la memoria no me falla. Esto fue percibido por unos grupos cuyo poder, digamos, no hemos medido con certeza los periodistas independientes, que son los colectivos. Esto fue percibido por los colectivos como un ataque o como el inicio de un ataque generalizado hacia ellos. Es decir, el desarme posiblemente les llegaría, y esto no fue bien visto. Es decir, las presiones fueron demasiado altas. Recuerden ustedes que cuando se anuncia la salida de Rodríguez Torres, estaba planteada una marcha de un conglomerado de colectivos aquí en Caracas, precisamente para exigir su salida. Esta marcha fue abortada pocas horas antes, es decir, en la víspera, y de inmediato empezaron a correr los rumores de algo que ya se venía comentando. Es decir, la salida de Rodríguez Torres se venía barajando desde hace ya algunas semanas. ¿Sí? Pero creo que esto que ocurrió en el edificio Manfredir, todas las presiones que vinieron posteriormente, fueron como la gota que derramó el vaso. Pero si no se habían dado este enfrentamiento con los colectivos 5 de marzo y Escudo de la Revolución, donde fallecieron en este enfrentamiento 5 de los colectivos e incluso fueron secuestrados funcionarios por parte de estos colectivos del 6CPC, si ya esta salida de Rodríguez Torres estaba anunciada, circuló por diferentes medios, ¿por qué se da en este momento y por qué se iba a dar en aquel entonces si no habían ocurrido estos enfrentamientos? Porque entonces había descontento hacia el desempeño de Rodríguez Torres. Es decir, estaba claro que a pesar de lo declarado por el oficial, la criminalidad no ha sido controlada. Lo que ha habido a propósito de Patria Segura es un desplazamiento del crimen hacia partes del interior del país, pero en la gran pintura no habíamos tenido un descenso notable en los delitos de alto impacto. Desde luego, el tema de la evaluación de gestión ya sabemos nosotros que está en un segundo plano. Es decir, aquí estamos básicamente moviéndonos sobre la base de criterios políticos, me refiero al gobierno. Y esto que ocurrió en el edificio Manfredir, como le dije, fue la gota que derramó el vaso. Es decir, ya esto estaba, posiblemente Rodríguez Torres iba a salir, pero esto lo precipitó. Sin embargo, como ustedes saben, los cambios se producen generalmente a finales de año, cuando baja un poco la actividad administrativa y están haciendo cierre de evaluaciones de gestión, pues a veces se toman estas decisiones, pero en el caso de Rodríguez Torres eso era impostergable, porque la presión de los colectivos era demasiada. Conversamos con Javier Ignacio Mallorca, especializado en criminalística, periodista, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, escribe para el Diario Nacional y también tiene su propio blog donde están publicados todos sus artículos con todos sus análisis. Tú destacas que los colectivos enviaron un mensaje
fuerte. Lo que estamos señalando en el análisis es que la acción de la Policía Judicial, claramente autorizada por el director de la época, José Sierra Alta, y por el ministro de Relaciones Interiores, envía, o fue un mensaje muy fuerte, una advertencia de lo que podría venir hacia el resto de los colectivos. Ahora fíjense bien, he leído algunos análisis en los que se dice que la decisión de sacar a Rodríguez Torres fue, digamos, porque la presión venía de la gente del sargento Odreman, es decir, de los colectivos, ¿de dónde? Este 5 de marzo. Y eso creo que es un error de análisis. Recuerden ustedes que el Secretariado Revolucionario, que es la plataforma que agrupa a la mayoría de los colectivos en el país, junto con la coordinadora Simón Bolívar, habían sacado desde ese grupo a Odreman y su gente. Es decir, incluso Hermenegildo Barrera divulga un comunicado en Quinto Día, el día 24 de octubre, donde reitera esa noción. Ya ha visto que estaba involucrado y claramente implicado en actividades delictivas. Desde el punto de vista procesal, pues para ellos no resultaba otra salida sino sacarlo de allí. Pero esa decisión se había tomado desde hace varios meses. Entonces, fíjese, no es Odreman, es lo que la acción contra Odreman representaba como mensaje para el resto de los colectivos. Por eso es que se iba a marchar. ¿Qué es lo que representa la acción contra Odreman y los demás que fueron fallecidos, que murieron en ese enfrentamiento allá para la colectividad, para la policía, para el mismo gobierno? Sí, al principio para ellos e incluso para el resto de nosotros, los que estábamos analizando este tema, no estaba muy claro el mensaje, pero después se vio que esto era la decisión de un grupo liderado por Rodríguez Torres, que bueno, había proyectado el desarme de por lo menos alguna parte de estos colectivos que estaban sumamente activos en cuanto a actividades delictivas. Entonces, eso no era bien visto. Por eso es que empezaron las presiones. Ojo, si los colectivos fueran, como se ha dicho últimamente en ciertos sectores oficialistas, que son agrupaciones dedicadas al mejoramiento de la calidad de vida y a la consolidación y a la acción social en sus comunidades, pues no hubiera sido necesario remover al ministro de Relaciones Interiores, puesto que los colectivos no representan mayor riesgo para la permanencia del gobierno. De manera que aquí lo que tenemos también es una acción precipitada que denota temor hacia lo que estas agrupaciones pudieran hacer en un futuro cercano. Y recuerden ustedes, colectivos generalmente están apadrinados por algún sector del oficialismo. Es decir, hay colectivos de Bernal, hay colectivos de Cabello, hay colectivos de Jagua y hay colectivos de Barreto, por decir algunos. Entonces, esto lo que representa también es una acción contra esas fracciones del oficialismo que se están movilizando para asumir cuotas de poder. Para nadie es un secreto tampoco que Bernal estaba en los últimos días muy activo haciendo lobby, incluso grabó la entrevista la semana pasada, el miércoles, el jueves, con José Vicente Rangel, poco destacando sus conocimientos en materia de seguridad ciudadana, como para que lo consideraran a él como un relevo de Rodríguez Torres. Como le digo, ya esto se venía comentando, la salida del general se venía comentando y había presiones de sectores del propio oficialismo para que eso ocurriera. El tema era con quién lo iban a reemplazar. Y Maduro optó por una solución que no le daba del todo la razón a Bernal y su gente, en el sentido de colocar a la almirante Carmen Meléndez en el Ministerio de Relaciones Interiores como reemplazo de Rodríguez Torres. Y uno entiende que esta es también una solución precipitada de última hora, porque Meléndez jamás ha participado en ningún foro que tenga que ver con temas de seguridad ciudadana. Para ella, su carrera, su desarrollo profesional ha sido dentro de los cuarteles. Entonces, ¿cuál es el destino en materia de seguridad del país? Mira, eso es una buena pregunta. Porque en el fondo, y esta es un poco la conclusión que trazamos en el artículo que publicamos en el blog, es que como en todas estas decisiones están inspiradas en análisis de orden político, en jugadas políticas y no realmente en evaluaciones de desempeño, pues creo que vamos a tener un poco más de lo mismo, es decir, más militarización de la seguridad ciudadana, pero menos resultados. Lo que esperamos en esto es que la criminalidad va a seguir igual o peor que como está. Entonces, lo que podemos destacar, y tú puedes corregirnos, la evaluación, lo que se pudiera decir de la gestión del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, estaba en estos momentos basada en el desarme de algunos
alguno de estos grupos colectivos con tendencia a cada una de las internas parcelas del gobierno. Sí, definitivamente eso era lo que más pegaba. Es extraño, mire, Rodríguez Torres en su carrera tuvo una actitud ambivalente con respecto a estas agrupaciones. No olvidemos que él fue, cuando estaba comisionado en la vicepresidencia, uno de los encargados de fortalecer y conformar y difundir en todo el país la idea de los círculos bolivarianos. Y los círculos bolivarianos en la etapa previa a abril de 2002 fueron precisamente las agrupaciones que iban a hacer la defensa armada de la revolución. Y después ellos se dieron el espacio, se transformaron en colectivos. Entonces Rodríguez Torres no es nuevo en eso. Él conoce a este tipo de agrupaciones. Lo que pasa es que él, siendo oficial militar, entiende y sabe que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los cuerpos policiales, por ejemplo, SIC-PC, no gustan los colectivos. Es decir, esto del monopolio de la fuerza todavía es un principio que se conserva dentro de la institución castrense y de la institución policial. Entonces ellos no ven con buenos ojos que haya una gente por allí armada que esté a cuenta de que van a defender la revolución ante un eventual intentona golpista, pues, o una invasión, quién sabe, de paramilitares, qué sé yo. Ellos no ven con buenos ojos que estos grupos se fortalezcan y estén amedrentando a la población. Entonces, bueno, Rodríguez Torres se movía en entre esas dos aguas, ¿no? A última hora tuvo que ceder y reunirse con Alexis Vive, que sabemos que es uno de los colectivos que tiene más historia dentro del país, por lo menos tiene 12 años activado y además tiene franquicias en el interior del país. Y bueno, sacó toda una foto con ellos y una serie de propagandas al respecto como para bajar la presión el 15 de octubre. Pero más allá de eso no pudo, porque en ese momento ya le habían, por decirlo en términos coloquiales, hecho la cruz. ¿Es cierto que Rodríguez Torres también se negó a tomar la decisión de remover la directiva del 6CPC? Bueno, fíjese, ¿qué es lo que ocurre en esto? Cuando usted habla con comisarios activos y retirados, todos ellos le señalan que la operación que se llevó a cabo en el edificio Manfredir y que, como usted mismo lo dijo, dejó un saldo de 5 muertos, tuvo que ser autorizada por el director de entonces en la Policía Judicial, José Gregorio Sierralta, y tuvo que ser del conocimiento, debido a sus características, tuvo que estar previamente informada al ministro de Relaciones Interiores. Y cuando se planteó la situación de rehenes a media mañana durante ese día, que fue necesario solicitar refuerzos y llamar nuevamente a la Brigada de Acciones Especiales para que tratara de solventar esa situación, el ministro de Relaciones Interiores tuvo que estar informado. Entonces allí había una actuación en llave, por decirlo así, Sierralta y Rodríguez Torres. Entonces, mire, cualquier decisión que se tomara contra Sierralta, por ejemplo, iba a incidir en la evaluación de Rodríguez Torres, en la proyección de Rodríguez Torres dentro del propio chavismo. Entonces no era posible, debido al tipo de operación que se llevó a cabo y los objetivos de esa operación, no era posible una solución distinta a la que se ha llevado a cabo. Es decir, sacar a Rodríguez Torres debido a las presiones de los colectivos, el gobierno cedió ante ellas, y posteriormente sacar a parte de la directiva de la Policía Judicial. Por cierto, me llama la atención que el subdirector, el comisario Douglas Rico, el subdirector de la Policía Judicial, hasta hace muy poco tiempo estuviese emitiendo mensajes por Twitter, como si aún estuviese en el cargo. Llama esto la atención, puesto que se ha hecho un anuncio, aunque sea extraoficial, pero es ya casi un hecho. Bueno, esperemos entonces que salga publicado en Gaceta, a ver exactamente quiénes son los afectados por esta decisión presidencial. ¿Qué sabes tú de la situación interna del 6CPC luego de este enfrentamiento que responsabilizan a unos funcionarios de allí? ¿Cómo está eso en este momento? Delicadísimo. No le quepa la menor duda, es muy delicada la situación, hay muchísimo descontento. Desde luego estamos hablando de una institución jerarquizada, disciplinada, sí afectada por la corrupción, muy afectada por la corrupción, pero es disciplinada y con un alto grado de formación académica. Entonces, en SIC-PC la procesión va por dentro, un poco como en las Fuerzas Armadas. Ese descontento y esa desmotivación se expresa, por ejemplo, en una cifra muy concreta. Fíjense, en la primera semana de octubre hubo enfrentamientos que dejaron un saldo de 18 personas fallecidas, enfrentamientos con agentes de SIC-PC. Uno puede decir que quizá algunos de estos casos no obedecieran precisamente a enfrentamientos, sino que fueran ejecuciones extrajudiciales, en fin, todo eso es cosa que hay que investigar, pero esa es la cifra concreta. Hubo 18 fallecidos en acciones de SIC-PC contra supuestos delincuentes. ¿Eso dónde? ¿Dónde fue eso? En todo el país. Después de la acción en el edificio Manfredir, es decir, después del 7 de octubre, solamente ha habido 2 casos en los que agentes de SIC-PC se han enfrentado a delincuentes
delincuentes. Y esto porque no tenían otro remedio. Es decir, eran casos en flagrancia. Y hubo un tercer caso en Maracay en el que el agente de SICPC, de la Policía Judicial, estaba vestido de civil. O sea que el antisocial no sabía con quién se enfrentaba. Entonces ese no cuenta. Entonces tenemos primera semana de octubre, 18 fallecidos. El resto del mes, 2 fallecidos. Esto indica que SICPC ha mermado muchísimo sus operaciones de calle, su acción contra el AMPA. Y este es un detalle concreto, pero si usted se acerca a alguna comisaría y habla extraoficialmente con funcionarios de cualquier jerarquía, le van a decir que no están contentos con lo que está sucediendo. Que ellos perciben que quienes gobiernan en la actualidad en el país son los colectivos. Bueno, nosotros queremos recordarles que conversamos con el colega periodista Javier Ignacio Mallorca, especializado en el área criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, escribe para el Diario Nacional y también tiene su blog donde tiene todos sus artículos, pueden repasarlo. Sí, se llama crimenesincastigo.blogspot.com. Lo invitamos también a la relación de Rodríguez Torres con el gobernador del estado Aragua, el Alzheimer. Dicen que hubo diferencias marcadas entre ellos. Hasta allí no podría darle mayores detalles. Entendemos que Rodríguez Torres, después de la breve gestión que tuvo en el ministerio el general Reverol, recibió el despacho de Interior y Justicia y por lo tanto pudo enterarse de los detalles de la gestión de Tarek El Aizami, que como sabemos fue uno de los ministros que más ha durado en la cartera de Interior y Justicia. Entonces, quizá de allí vengan algunas diferencias, sin embargo, no podría profundizar mayormente al respecto. Ahora, en la parte política, que en el caso de Rodríguez Torres, está claro que la decisión presidencial obedeció a razones políticas, y es lo que señalas desde un principio de la entrevista. ¿Qué sabes tú si era cierto? Creo que está en una de las partes Rodríguez Torres como eventual candidato presidencial en caso de una próxima elección o alguna coyuntura en el país, sí, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso nos dice mucho de la relevancia que llegó a tener Rodríguez Torres dentro de la política nacional en algún momento cuando empezaron las manifestaciones en febrero de este año en todo el país. Entonces, desde luego, como fue necesaria una acción represiva y el tema de la seguridad estaba sobre el tapete a propósito de estas manifestaciones, pues muchos empezaron a decir que el gobierno básicamente reposaba sobre los hombros de Rodríguez Torres. Y bueno, ahí empezaron las especulaciones, no es necesario abundar mucho al respecto porque prácticamente en todos los medios salió algo de eso, es decir, que si Maduro cedía a las protestas y salía del poder, pues Rodríguez Torres iba a ser la persona llamada a reemplazarlo, aunque fuera de manera interina. De todas maneras, pues ya esa realidad había cambiado. Eso se menciona precisamente para ejemplarizar, para destacar el poder que este oficial llegó a tener en un momento determinado. Pero bueno, en fin, Maduro ha dado este golpe de timón, mandó de vacaciones a Rodríguez Torres y bueno, uno no sabe si al final él aceptará, como aceptó el general que estaba en el Comando Regional número 5, que lo pongan al frente de alguna misión. No sé, bueno, de repente él se quiere un poco más, tiene un poco más de estima por lo que ha hecho y quizá negociará un cargo de mayor relevancia. Ahora, hablamos de un oficial especializado en el área de inteligencia que básicamente se ha movido en toda su carrera entre cuarteles y ministerios, y Ministerio de la Seguridad además. Entonces tiene un perfil como muy específico, creo que sirva, por ejemplo, para una embajada, pero en fin. Para ti, Javier Ignacio Mallorca, ¿quién tiene más peso en el punto de vista militar en el país? ¿Miguel Rodríguez Torres o Diosdado Cabello? Bueno, ahorita es Diosdado Cabello, sin duda alguna. Pero en el contacto, en el conocimiento interno, pues. Sí, porque Diosdado Cabello siempre ha mantenido sus nexos con los militares. Sabemos que, bueno, ya Maduro lo reincorporó, entonces sigue siendo un oficial activo, aun cuando vista de civil, pero tiene pleno acceso a los cuarteles y a toda la información que sale de allí. Pero quería hacer una observación al respecto. El oficial realmente, oficial activo, en ejercicio de sus funciones, más poderoso en este momento se llama Vladimir Padrino, porque Maduro lo designó para el Ministerio
Ministerio de la Defensa, pero todavía no le ha nombrado un reemplazo para el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Entonces, por el momento, él sigue ejerciendo los dos cargos. Y esto nos remite a una situación previa a la llegada de Chávez, cuando los ministros de la Defensa eran a la vez también jefes operativos de la Fuerza Armada, entonces las Fuerzas Armadas Nacionales. Esto es un dato muy interesante. Eso que nos indica el control total interno para una sola persona, la falta de confianza para que otros funcionarios también ocupen otras carteras. Eso nos indica primero que la decisión de Maduro fue precipitada, para no considerar que al mover a oficiales en actividad esto iba a ocasionar un efecto dominó en el que es necesario entonces hacer nombramientos en una cadena de mando completa, por una parte, y por la otra nos indica que además el ejército retoma el control de la institución militar, porque antes estaba Meléndez, un oficial de la Armada. Y su designación, por cierto, fue vista con buenos ojos inicialmente por varias razones, pero ya después vimos que ella se plegó también a la actividad proselitista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ahora ya está fuera de la Fuerza Armada, aunque sigue siendo oficial activa, y asume la cartera de Relaciones Interiores y Justicia. Hay además, por decirlo así, otra arista que podemos analizar que tiene que ver con la legalidad, la constitucionalidad de la designación de Meléndez. Es más o menos igual que la de Rodríguez Torres, son oficiales activos que están al frente de la seguridad ciudadana del país, que como sabemos desde el punto de vista constitucional, por lo menos en teoría, es ejercicio de civiles y no de militares. ¿Por qué el exministro Interior de Justicia, Miguel Rodríguez Torres, tardó tanto en sumarse a esta línea del gobierno cuando dijo que la responsabilidad del doble homicidio de Serra y su compañera había sido responsabilidad del paramilitares? Sí, él tardó unos 5 días en plegarse por completo a ese discurso incendiario de Freddy Bernal, porque definitivamente él no estaba convencido de esto y creo que todavía no lo está. Lo que pasa es que las presiones en torno al caso Serra fueron tremendas, entonces él no compraba esta tesis. Fíjense usted que si usted saca con pinzas lo que Rodríguez Torres estaba diciendo, bueno, básicamente entramos en el perfil de una investigación más o menos seria, es decir, fue un delito planificado, hubo cierto tipo de saña, las personas que mataron al diputado actuaron con cierta técnica y lo conocían. Todo esto lo dijo Rodríguez Torres, pero de ahí a señalar que estos eran paramilitares pagados por Uribe y toda la retórica que hemos visto, pues él tardó mucho porque él no estaba convencido al respecto. Mire, y tan mal se aprendió el libreto que él dijo, bueno, sí, les pagaron $250,000 y Maduro salió diciendo que eran 500,000. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? Esto lo que introduce es duda y uno piensa, mire, ¿podría un ministro, es decir, un hombre tan importante dentro del gabinete cometer un error de esa magnitud? Uno termina pensando que este fue una especie de error calculado para decirle a la gente, miren, no crean en eso, realmente estamos ante otra cosa. Bueno, colega Javier Ignacio Mallorca, muchísimas gracias por